Muy bien. En la última sesión de clases estuvimos viendo cuándo fue fundada la ciudad de Tesalónica, la iglesia, perdón, cuándo fue fundada la iglesia de Tesalónica, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, posiblemente al año 50 después del Señor Jesucristo. Algunos, pero muy minoritarios, grupos, rechazan la autoría o la autenticidad de la epístola de Tesalonicenses. Nosotros indicamos, como la gran mayoría, que Primera de Tesalonicenses corresponde al apóstol Pablo, porque el proemio presenta al autor como el apóstol Pablo, es decir, el capítulo 1, verso 1. Las personas que se mencionan tanto en el primer versículo como más adelante están relacionadas con el apóstol Pablo, como por ejemplo Silvano, Timoteo, son compañeros de viaje del apóstol Pablo. El escrito es propio del carácter del apóstol Pablo y la doctrina que desarrolla las epístolas concuerda con la doctrina que, que se encuentra en la epístola, está relacionada con lo que expresa el apóstol Pablo en otros escritos. Las características de los miembros de la iglesia de Tesalónica están compuestos por judíos, numerosos griegos, mujeres nobles. La gran mayoría estaba compuesta por paganos y Pablo logró una comunidad muy estable. En aquella región, al poco tiempo, desarrolla una fuerza misionera propia. Llega el Evangelio y aprende muy bien del apóstol Pablo, de manera que comienzan a imitarle al proclamar el Evangelio en sus alrededores. La gran mayoría eran esclavos y artesanos. El lugar y la fecha de la composición de la primera epístola a los tesalonicenses desde Corintio, el año 50 después de Cristo, y le llegaron noticias preocupantes al apóstol Pablo. Entre estas noticias preocupantes estaba la predicación de la segunda venida de Cristo, había producido consecuencias imprevistas porque algunos habían o comenzaron a dejar de trabajar. Estaban preocupados por lo que le iba a suceder a los que mueren antes de la segunda venida y había una tendencia a despreciar todo tipo de autoridad. Había un peligro crónico de volver a la inmoralidad, había por lo menos una sección que calumniaba al apóstol Pablo, decía que lucraba y era un dictador y había cierta división en la iglesia. Eso fue lo que estuvimos viendo en la última clase. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las características de la iglesia de Tesalónica. Hoy día ya trabajamos con la Biblia. También cómo fue el trato del apóstol Pablo hacia la iglesia de Tesalónica cuando funda la iglesia y qué motivaba al apóstol Pablo en su oración por la iglesia de Tesalónica, qué problemas ostentaba la iglesia y los ruegos que hacía el apóstol Pablo a favor de esta importante comunidad cristiana primitiva. Eso es lo que vamos a ver hoy día en la primera parte. También hoy día corresponden ya los sermones de nuestros hermanos. Aquí estoy viendo, hoy ya estamos 11 de octubre. En la primera parte va a predicar nuestro hermano Christopher. Un poco antes de terminar esta primera parte, le voy a dar la oportunidad al hermano Christopher para presentar su sermón. Muy bien, ahora entonces vamos inmediatamente a trabajar con la primera epístola a los tesalonicenses. Están viendo su presentación o la presentación en la pantalla completa, ¿verdad, hermanos? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Ya. Quieren llegar más hermanos. Estamos todos trabajando en la primera epístola con nuestras Biblias, cualquier versión, si tiene la Reina Valera, nueva versión internacional, Dios habla hoy, Biblia de América, todas las versiones vamos comparando a medida que nosotros vamos transcurriendo en esta clase. En la salutación, el apóstol Pablo se presenta, Pablo, Silvano y Timoteo, que son los remitentes. A ver, quiero ver, hay más hermanos aquí, Jaime Cifuentes y otro más. Los remitentes son Pablo, Silvanos y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el verso del 1 al
del verso 2. Ya leímos el 1. Vamos a dar lectura. A ver, ¿quiénes son los que están aquí? Mi hermano David, por favor, vamos a dar lectura del verso 2 al verso 5. Y después el hermano Jaime Cifuente, del verso 6 al verso 10, por favor. Amén. Del verso 2. Del verso 2 al verso 5. Y después el hermano Jaime, del 6 al 10. Primera que se... Ya. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Verso 6. Correcto, hermano Jaime, por favor, hasta el verso 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermanos. No se ve con problemas de señal, ¿verdad? Desde acá. No se corta a medida que vayamos. Ah, ok. Estoy con el celular, pues todavía no llega internet acá. Pero ya pronto vaya, no voy a tener ese problema. La, el carácter de la iglesia de, de Tesalónica tiene tres grandes ingredientes de la vida cristiana. Es una labor inspirada, la labor que está desarrollando es una labor inspirada por medio de la fe. El vocablo que es utilizado acá es pistis en griego, que se traduce como fe. Pero el término pistis tiene muchas connotaciones, tiene muchos significados. De acuerdo al contexto, se determina qué es lo que quiere decir con este término pistis. Porque en algunas ocasiones se refiere o alude a la confianza, en otras a la creencia, a la convicción, a la buena fe. También alude a la doctrina, o la garantía, o el compromiso que manifiesta una persona, o la fidelidad o la lealtad de una persona. Tiene muchas acepciones este término fe pistis, como ocurre con muchas palabras y también en nuestro idioma. En cualquier idioma una palabra tiene mucho significado. Y la primera manifestación clara del nuevo nacimiento es ese, cuando la persona ha experimentado el nuevo nacimiento, comienza a manifestarse la fe, o se exhibe la fe, el trabajo de vuestra fe. La fe está haciéndose visible mediante el trabajo, se manifiesta, se exhibe, da como resultado, como fruto el nuevo nacimiento, esa fe que se expresa en la fidelidad, la lealtad, el compromiso con el Evangelio. Es decir, la fe está orientando la vida de aquellos cristianos a acciones que la evidenciaban. La fe se evidencia, se muestra. Y esto es lo que estaba evidenciando esta iglesia. Estaba evidenciando, mostrando, exhibiendo públicamente los frutos del trabajo que se había realizado por el apóstol Pablo cuando fue por primera vez a predicar el Evangelio.
Ahí estas personas habían creído, se comprometieron con el Evangelio. Y las evidencias es que estaban haciendo buenas obras, las obras de vuestra fe, nos relata el texto bíblico. Hay una labor impulsada por el amor también, nos dice el pasaje. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Se emplea este término amor, es ágape. Acá lo menciona como el trabajo de vuestro amor. El vocablo ágape, del amor humano, sin indicar el objeto del amor. Está señalando acá el autor bíblico que el amor ágape no es el amor que nosotros entendemos cotidianamente basado en los sentimientos o las emociones, puesto que el amor ágape en las Sagradas Escrituras hablan del amor de Dios, que es racional, es un amor voluntario, es un amor incondicional. No depende de la reacción de sus criaturas, porque es incondicional. Es voluntario, racional, y algunos han descrito el amor como dejar de ser para que la otra persona sea. Es sacrificial. Por eso que acá el texto dice, el trabajo de vuestro amor es costoso, es trabajoso. Se requiere un esfuerzo y un trabajo para manifestar y expresar este amor. No es sencillo, porque requiere un esfuerzo del ser humano. Manifestar y expresar este amor es procurar por todos los medios posibles la satisfacción de la otra persona o de un grupo de personas, a toda la sociedad y a toda la humanidad. Pero este amor, aunque es un esfuerzo de los seres humanos, ese esfuerzo es en colaboración con Dios, porque más adelante va a decir el apóstol Pablo en la epístola que el Señor le dé amor a ustedes para que se amen más intensamente los unos a los otros. Es una colaboración de Dios. Cuando el amor de Dios se derrama sobre los creyentes, se desborda hacia los otros, los semejantes. Pero es una obra. Es como un músculo que debe ser desarrollado, debe ir creciendo. Y esa es la característica más fundamental de los creyentes, o la expresión más palpable, más visible, más trascendental de la fe, es el amor. Y por eso son conocidos los creyentes, por el amor que se tienen los unos a los otros. El éxito del creyente no se mide por el éxito en las empresas, el éxito material o ministerial, en el hecho de que el ministerio se expanda o crezca, sino que el éxito del creyente depende de la intensidad del amor que refleja el creyente hacia los otros. Ahí está el éxito de los creyentes. Mientras más amor tenga, ese es el creyente exitoso, porque los creyentes debemos, con la ayuda de Dios, por supuesto, desarrollar o reproducir la imagen de Cristo. Y el mayor ejemplo de ese amor es Jesús de Nazaret, sacrificial, hasta la muerte. Se negó a sí mismo para beneficio del resto. Hay una constante basada en la esperanza, porque esperan la venida del Señor. Esas son las características de esta iglesia. Esperan la venida pronta de nuestro Señor. Por eso que una epístola o está clasificada como una epístola escatológica, esperando la pronta venida de Jesús de Nazaret. Ellos esperaban que Cristo viniera en cualquier momento mientras ellos se encontraban con vida. La iglesia es una iglesia que ha sido escogida. Porque en el verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Se desarrolla o está presente la doctrina acá, en esta porción bíblica, la doctrina de la elección o la doctrina de la predestinación. Lo hemos desarrollado en otra oportunidad en Teología Sistemática 2, la elección. La elección no es arbitraria.
Porque la elección o la predestinación está basada en qué, mis hermanos? ¿En qué se basa la predestinación? En la presencia de Dios, ¿o no? Exactamente, todo. Esa es la mejor respuesta para evitar todos los tipos de problemas en cuanto a la predestinación, según la presencia de Dios. Es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. A los que antes conoció, a esto también predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó, santificó y glorificó. Pero también lo menciona el apóstol Pedro, según la presencia de Dios. Y acá nos habla en el verso 4 que, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos son elegidos, como iglesia, son elegidos. Y son amados, ¿ah? Dice el verso 4, conocemos hermanos amados de Dios. Primero el vocablo que se emplea es amados. Este término se emplea, amados, se emplea para referirse solo a los hombres supremamente grandes, como a Moisés, a Salomón o a la nación de Israel. Ellos son los amados de Dios, Moisés, Salomón y el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero ahora ese término amados ahora se extiende no a un grupo selecto del pueblo hebreo, sino que se extiende a los paganos, a los gentiles que se convirtieron a Jesucristo. Porque ahora los tesalonicenses, los que habían abandonado los ídolos para servir a Dios, ellos son los amados de Dios ahora. Ellos constituyen entonces el pueblo de Dios, los que creen en Jesucristo. Ellos son el Israel de Dios. Lo dice acá, confirmado o corroborado con lo que señala el libro de Romanos también. Se evidencia esta elección, esta predestinación, también se le puede denominar así, porque el Evangelio llegó a esta iglesia con poder. El término que es utilizado en griego acá es dinamis. No, alguno, me acuerdo de una profesora, no sé si, no estoy muy seguro si era Isabel Cornejo o era un profesor Cleto Pérez, que era un profesor de griego, y dijo que el dinamis, el término dinamis, no está tan relacionada con la dinamita, porque también se ha presentado la analogía como la dinamita para referirse al dinamis. El vocablo griego dinamis es poder. Porque la dinamita es algo que estalla, explota una sola vez, claro, una intensidad extraordinaria. Me acuerdo un hermano que trabajaba en las minas haciendo la carretera austral, y él estaba agregado de las minas y dijo, hay que ponerle a todas las casas, tienen que ponerle protecciones. Y también a todos los autos hay que ponerle protecciones porque vamos a hacer estallar un monte. Y las personas dijeron, no, no va a pasar nada, no se preocupe, ya estamos acostumbrados, aquí no va a ocurrir nada con tanta explosión. Explotó y todos los vidrios de toda la población y todos los vidrios de los autos quedaron todos hechos pedazos trizados. La dinamita explota una sola vez, intensa. Pero este poder que se manifiesta en el Evangelio no es así, como un estallido de una sola vez, sino que me lo explicaron. Más bien la analogía que debería emplearse acá es el dínamo, que constantemente está produciendo energía. Por lo tanto, este poder, dinamis, está más relacionado, y la analogía, la ilustración que podría presentarse para ilustrar el dinámico o el poder es el dínamo, que está constantemente produciendo la energía. Llegó el Evangelio con poder a esta congregación, que transforma a las personas. Las señales, prodigios y milagros propios del apóstol, que convence. No eran palabras de Dios. Una de las características de la palabra de Dios es la autoridad y el poder que manifiesta cuando se expresa, se da a conocer la palabra de Dios, que toca las vibras del alma, hace llorar, quebranta el pecador. Una persona muy endurecido de corazón son quebrantados cuando el Señor
lo toca por medio del mensaje de la palabra, independientemente quién sea el que esté predicando, lo quebranta. También esta iglesia es una iglesia que ha sido predestinada, aparte de que el Evangelio llegó con poder, porque ellos se hicieron imitadores de los misioneros y también se hicieron imitadores del Señor, esto lo dice en el verso 6. Y es lo que debe llevar a cabo todos los creyentes, imitar al Señor. El modelo supremo de los creyentes es Jesucristo, tal cual como Cristo fue, así es la meta, la aspiración, la ambición que debe tener o debemos tener todos nosotros los creyentes, y nuestras oraciones deben ser esas. En la última parte de las peticiones, en nuestras oraciones, que nos ayude a hacer, a desarrollar la imagen de Jesucristo, porque debemos ser como Cristo. Y esta iglesia lo estaba imitando, y en eso consiste la vida cristiana también, imitar a Cristo. Además que somos la iglesia es la extensión de Cristo, lleva a cabo la misión que Cristo emprendió hace años atrás. Pero imitó también a los misioneros, porque los misioneros llegaron a sembrar la palabra y ellos imitaron sembrando la palabra en sus alrededores. Es una iglesia misionera que expande el evangelio. Todas las iglesias son misioneras. Es esencialmente misionera, eminentemente misionera. No es egoísta, sino que comparte el poder que ha recibido de Dios, los beneficios que ha producido el Evangelio con las otras personas, porque tiene compasión de las otras personas, tiene amor por las otras personas, porque estuvo en la misma condición de los incrédulos, sabe lo que es la miseria de un incrédulo, por eso tiene la desesperación de tratar de compartir la experiencia de la fe con otros. Un desafío para nuestras iglesias, aquí en Chile, las iglesias que son chilenas, es decir, que son nacionales, o también el otro término que se utiliza para referirse a las iglesias chilenas son autóctonas, porque tiene carácter nacional, una organización nacional, son autofinanciadas, autopropagadoras y autogobernadas. No le hemos dado énfasis a esta parte de las misiones. Tenemos esa deuda con las misiones mundiales. Alguien dijo que un pastor, me acuerdo, no sé si lo habré dicho en esta clase, en la otra, en alguna parte lo habré dicho, pero del Modesto Pallavil de la ISA, la Iglesia de Acción Apostólica, él fue el primero en, en su iglesia, en Lautaro, dentro de su denominación, en enviar una misionera. No querían escuchar nada de misiones los hermanos porque decían, falta tanto que evangelizar aquí en nuestro país, que vamos a evangelizar otros países. Pero él se empeñó en llevar misioneros. Y él, uno de los consejos que daba es que el misionero cuando va a otras tierras debe olvidarse de ir a plantar su denominación, porque él no va a fundar una denominación allá. Se deben respetar las características internas, culturales del lugar donde uno va a predicar el evangelio. Debe olvidarse esa idea de levantar una iglesia, la misma denominación, nuestra. Son amados de Dios, entonces, son imitadores de los misioneros, porque comenzaron a compartir el evangelio con otros, porque se hicieron ejemplo para todos los creyentes, también el verso 7 lo menciona. Sirvieron como ejemplo, como modelo para los otros creyentes. Una iglesia, todo pastor, evangelista o misionero estaría muy contento en esta iglesia, porque ellos son ejemplos, son modelo para los otros creyentes. Los otros lo están imitando, están observando la conducta, cómo se comporta esta congregación. No depende tampoco esto del misionero, ¿ah? Porque el apóstol Pablo sembró el evangelio en Galacia y no siguieron la conducta del apóstol Pablo, se estaban pervirtiendo posteriormente porque eran muy cambiantes. Después comenzaron a recibir la enseñanza de los judaizantes. Pero esta iglesia se mantiene firme y se ha vuelto ejemplo para los otros creyentes. Por eso el apóstol Pablo da gracias. Y es una de las evidencias de una iglesia que ha sido escogida. Porque tienen buena reputación también entre los otros hermanos. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo. Eran idólatras, paganos, servían a los ídolos y ahora se volvieron al Dios. Y
La gente lo sabe, a sus alrededores saben. Estas personas antes servían a los ídolos y ahora sirven al verdadero Dios. Gozan de buena reputación. Esa es la aspiración de toda iglesia, gozar de muy buena reputación. Y las buenas obras sirven para esto, ayudar en el sector donde se encuentra. Me acuerdo, no sé dónde fue que decían, la buena iglesia de Fresia. La iglesia se ofrecía para la comunidad de Fresia, para que cuando habría que celebrar el funeral de alguien o velar a un difunto que no tenía un lugar o el espacio suficiente, la iglesia se ofrecía para ayudar a los hermanos sin cobrar absolutamente nada. Y la iglesia también se encargaba de darle café, alimento a todos los que iban a, a velar a su difunto, a aquella congregación. ¿Quién podría hablar mal de esa congregación? Le da el espacio gratuitamente y lo atiende también, le da un servicio de atención, le da una cena, un almuerzo, quedan contentos la gente, llega a la iglesia, es decir, se gana la reputación por medio de las buenas obras. En Purranque también, la iglesia de Purranque hace buenas obras, de ese modo primero se gana la gente por medio de las buenas obras y después comienza a sembrar el evangelio y ya no hay ninguna barrera, no hay nada que impida escuchar el mensaje porque ya anteriormente le extendieron la mano a aquellas personas que estaban necesitadas. Esta iglesia de Tesalónica goza de buena reputación y tiene la esperanza en Jesús que vendrá del cielo. Ellos sabían, Pablo le predicó, Cristo viene en cualquier momento y Pablo también sabía que Cristo iba a venir en cualquier momento, lo están esperando. Tenía esa esperanza. El apóstol Pablo aquí, más adelante, comienzan algunos problemas dentro de esta congregación. Lo vemos más adelante. Esto aquí el apóstol Pablo da gracias por esta congregación, pero se comienzan a manifestar ciertos problemas. Se acusaba al apóstol Pablo, o se calumnió al apóstol Pablo como se calumniaba en todas las iglesias. Es propio de un misionero que para desestabilizar su trabajo comienza las calumnias. Y no hay cómo sacudirse las calumnias, lo van a criticar de todas maneras. No importa si quiere agradar a la gente, lo van a criticar sí o sí. Porque eso ocurrió con el apóstol Pablo. Vamos a ver los vocablos griegos que son utilizados acá. El primero es tou ergon, ergou, acción, ocupación, trabajo, actividad, obras. El término kopou se usa para referirse a un trabajo fatigoso y molesto. Mire, observe, cuando habla acerca del esfuerzo, el trabajo de vuestro amor. Ese término en griego es kopou. Se usa para referirse a un trabajo fatigoso, un trabajo molesto. Da a entender que el trabajo hecho con amor no fue algo fácil, sino una actividad dura, cansadora, difícil. No le está pidiendo acá el apóstol Pablo, cuando habla. Hoy se infiere que eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura a nosotros. Está mencionando la característica de esta iglesia de Tesalónica. Se caracteriza por el trabajo de su amor. Pero el término o se alude a un trabajo fatigoso y molesto. Es un trabajo que no es algo fácil. La actividad de amar es dura, es cansadora y difícil, fatigadora. Es decir, en expresar el amor a otro es duro, es cansadora y es difícil, es agotadora. Nos dice este término que es copú en el trabajo, labor, fatiga, molestia. Nadie que viva movido por el amor buscará lo suyo, sino que piensa en el interés de los otros. El otro término que podemos ver acá es hipomonis o hipomones, que es la paciencia. Tiene que ver con un ánimo largo. Esto no solo quiere decir la capacidad de aguantar en medio de la prueba, que es la tribulación o la persecución cuando se hicieron cristianos, sino de hacerlo positivamente, viviendo la fortaleza cristiana a pesar de todo obstáculo. Es soportar las pruebas, el término hipomoni, soportar las pruebas y vencerlas. Hay un término de la psicología actualmente que se parece a este vocablo griego,
que se encuentra en la Biblia de upumones o hipomones, de soportar la prueba y vencerla. Una paciencia larga, aguantarla, pero vencerla o superarla. No sé si alguien conoce ese término a qué se refiere el resiliencia, lo he escuchado, más o menos parecido a esos vocablos griegos que son utilizados, resiliencia. Eso era el hipomonis. En el 1.7, ¿qué más dice? De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. La señal. Tú pones una señal. La señal, la palabra inicialmente se usó para referirse a la marca dejada en algo por un golpe. Acá, ¿cómo lo traduce? Habéis sido ejemplo solamente de los de Macedonia y Acaya que han creído. Se menciona como ejemplo, ¿eh? Pero el vocablo que señala acá, el verso 7, la palabra inicialmente se usó para referirse a la marca dejada en algo por un golpe, como una estampilla o una marca, un sello. Es golpear para estampar y dar forma. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que el Espíritu Santo estampó en ellos de manera impresionante el ejemplo de vida para los demás creyentes. Se pierde las traducciones, por eso los musulmanes dicen que no traducen el Corán porque traducir es traicionar. Y ahí tupón se traduce al castellano como ejemplo nada más, pero en griego es mucho más fuerte, es el golpe, el golpear para marcar. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que el Espíritu de Dios estampó en ellos como estampa un sello, golpea y lo marca para que sean como ejemplo de vida para los demás creyentes que van a estar más o que están alrededor. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo en esa primera parte de Tesalonicenses. La predicación del apóstol Pablo. ¿Cómo fue la predicación de este apóstol? La predicación no es errónea, nos dice en el verso 3, ni con malas intenciones, ni tratan de engañar a nadie. El capítulo 2 hasta el verso 21, aquí vamos a andar más rápido para alcanzar a escuchar la predicación. No es errónea, ni con malas intenciones, ni tratan de engañar a nadie. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque se está defendiendo ahora. Hay personas que lo están calumniando. Dice que el apóstol Pablo tiene malas intenciones, trata de engañar a la gente. Y no trata de agradar a la gente, sino que trata de agradar a Dios. No busca dinero tampoco. Al apóstol Pablo le dijeron, ha venido a predicar acá a Tesalónica para buscar dinero. Buscan honores, también en el verso 6. No busca ningún honor. Su trato con ellos, mire el trato que tiene el apóstol Pablo con los de Tesalónica. Es un trato muy delicado, nos dice este verso. En el, en el verso en el verso 8, hermana Belén, estamos en el capítulo 2, en el verso 8. ¿Cómo es el trato, aparte de delicado, del apóstol Pablo con los creyentes de Tesalónica? Espérame, hermano, lo estoy buscando. Ah, ok. Lo trata con mucho Primera cuidado. Tesalonicenses 2, verso 8, Sí, el 2, verso 8, correcto. dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy bien, el tremendo amor que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia de tesalonicenses. Es muy delicado. Trata, ¿cómo le podríamos denominar ahora, hermanos, este tratamiento o esta conducta, esta actitud de Pablo? Ha tratado a los tesalonicenses con guante de seda,
No sé si equivale la expresión, porque tiene que ver con delicadeza, pero trata de ser muy delicado con ellos, de no ofenderlos. Eso es lo que dice el verso 7. Es muy cuidadoso, es muy delicado. Trata de no ofender a nadie. Y también dice que le ama tanto que estaba dispuesto incluso a dar su vida por ellos. Tremenda actitud, tremendo amor del apóstol Pablo, entregar su vida por esta iglesia de tesalonicenses. Extraordinario. Una entrega incluso de su vida. ¿Qué más? ¿Cuál es el trato, hermana Belén? No, perdón, hermana Belén ya lo dijo. Hermana Danay. En el verso 9, aparte de delicado, de una entrega total, porque estaba dispuesto a dar su vida por esta iglesia. Mi hermano, Sí, hermano Jaime. sí, recordemos que el apóstol Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Claro, exactamente. Ahí está imitando muy bien a Jesucristo, ¿eh? Muy cuidadoso, entregar su vida completamente. Ah, claro que sí. Tremenda. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Muy bien. ¿Cómo fue el trato con ellos entonces? Aparte de delicado, entrega total. El apóstol Pablo No quería ser gravoso, no quería ser una carga. no quería ser una carga para esta congregación. Claro, él estaba dispuesto a dar su bien. Bueno, como él es rabino, aprendió un oficio y no tenía problema de poder ganarse su vida. Este ministerio se llama el Ministerio Bivocacional, donde tienen dos trabajos paralelos, la iglesia y en el mundo, o secular. Bueno, en realidad, pero todo eso es espiritual, o sea, es para Dios, tanto en el uno como en el otro. O eclesiástico y secular, podríamos decirlo, de ese modo. El apóstol Pablo era constructor de tiendas, de estos toldos, de los negocios. La toldería impresionante. Usted va a la feria, en Valdivia hay una feria, yo sé que hay una feria grande, aquí en Alerce también, una feria pero tremenda. Bueno, en todas partes hay ferias. Bueno, algunas son establecidas, otras que están en las poblaciones. Pero cuando se levantan los toldos azules, están en Santiago también, había un problema con los toldos azules. En los negocios antiguos también tenían toldos, en la parte para producir las sombras. Todavía existen en algunas partes estos toldos que producen sombras. En todo el Imperio Romano estaba rodeado de toldos. Algunos señalan que la tienda que hacía el apóstol Pablo tenía que ver con las tiendas de campaña que empleaba el ejército, pero estas tiendas no eran tan cotizadas. Lo que eran más cotizadas eran los comerciantes, porque ellos eran los que permanentemente necesitaban mucho de estos toldos o estas tiendas. Por eso algunos señalan que lo más probable es que el apóstol Pablo se haya dedicado a esta confección de estos tipos de tiendas, más que tiendas de campaña para los soldados romanos. Y él trabaja con sus propias manos para no serle una carga. Uno de los misioneros que fueron bivocacionales fueron los moravos dentro de la iglesia cristiana de Alemania, dirigidos por el conde von Zinzendorf, muy famoso. Tuvieron 100 años orando todos los días, las 24 horas del día, por 100 años. Tenían un misionero por cada 50 miembros de una iglesia. Extraordinario. Mientras que los protestantes o las iglesias históricas tenían un misionero por cada 5.000 miembros. Ellos tenían un misionero cada 50 miembros en el mundo. Es extraordinario lo que hicieron los moravos. Su evangelio era muy sencillo: Dios es amor, Jesús te ama. Y se ganaban en los parques, en las plazas, juntamente con los otros comerciantes, porque eran artesanos. Se ganaban en las calles a vender sus artesanías. Así se ganaba la vida y aprovechaban predicar el evangelio también. El apóstol Pablo no quería hacerle una carga para nadie. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo con respecto a su comportamiento? A ver, ¿quién más tengo por aquí?
en mi computador, mi hermana Ruth Guajardo, no sé si me escucha, cómo estará la señal por allá, porque mi hermana tiene problema de la señal. En el celular también está. En el verso 10 mi hermana Ruth, si me puede oír bien. Amén. No sé si allá me escuchan bien. Perfecto, perfecto, perfecto. El Ya, verso 10. leo. Dice así, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Muy bien. Amén. ¿Cómo fue su trato para con los tesalonicenses? Aparte, delicado, entrega total, no quería serle gravoso. Él se comportó en esta iglesia de manera, Justo. de manera, de manera justa, santa y irreprochable. Este es el desafío de todos nosotros los creyentes, de una manera justa, santa y irreprochable. ¿Qué atributo manifiesta el apóstol Pablo aquí, como misionero? Bueno, como todo creyente en realidad, pastor, misionero, evangelista, todos los creyentes, los profesores de Biblia, de profesores de escuela dominical, o los líderes. No sé si a ustedes les gusta el término líder, hermano, escuchar de los líderes. Pues se refiere a los que están a cargo de grupos de hermanos de iglesia, de los jóvenes, de niños, de los A mí sí. coristas. ¿Sí? Sí. A algunos hermanos no les gusta el término líder y dicen, suena como muy mundanal. Acá tiene que ser siervo. Yo soy, una vez alguien se enojó, dijo, "Yo no soy líder, soy siervo, soy esclavo". No, esclavo en peor término. Pero se refiere a lo mismo. Lo que pasa es que, ¿Sí, hermano Jaime? sí, lo que pasa es que creo que una vez lo conversamos nosotros, mi hermano, el término líder y el término jefe son muy diferentes. El término jefe ordena sin estar comprometido con el trabajo. Solamente ordena y que se cumpla el trabajo determinado. Pero el líder no, el líder va junto con los trabajos. Es el que va a la cabeza y está comprometido con el trabajo y está comprometido con su gente. Es un término que se usa mucho en el ámbito militar, un líder que está comprometido con la causa y el que está siempre a la cabeza, el que sufre, el que está con el que sufre, el que está en alegría, en sufrimiento, está empapado con la causa, el trabajo y con sus pares. Y lo más probable es que se confunda con eso, con el jefe. Sí, lo más probable es que tenga que ver con eso, con el mandar. No acá el dirigir, muy bien. Para todos los líderes, vamos a usar ese término, todos los siervos, todos los, los que sirven en la obra del Señor, todos los ministros del Evangelio, ministras del Evangelio, todos los que están a cargo de grupos, estos son los requisitos, delicados, tratar de no ofender a los hermanos, porque algunos hermanos son débiles en la fe, y si lo ofenden, está a punto de descarriarse ya con alguna actitud brusca, terminó de descarriar al hermano, y después voy a acostar, traerlo otra vez a la iglesia. Si vuelve a la iglesia va a cualquier otra, pero lo más probable es que no vuelva a aquella donde un hermano lo ofendió, lo trató ásperamente. Y dar su vida por un grupo, qué increíble los requisitos que debe reunir una persona. No quería hacerle carga para nadie también. Justa, santa, reprochable. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí lo tengo. ¿Qué más tengo por aquí? Hermano Christopher, en el verso 11 y 12, por favor. El trato del apóstol Pablo con los miembros de la iglesia de Tesalonicenses. Amén. Dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Perfecto. ¿Cómo leyó el verso 11 y 12, verdad? Sí. 11 y 12. Bien. El, ¿Cómo el trato del apóstol Pablo con los miembros de la iglesia de Tesalonicenses? Los Ex- trató Como un como un padre. padre. como un padre,
como un padre trata a sus hijos, con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucha compasión, amor, misericordia, comprensión. Así trató el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Delicado, entrega total, no quería ser una carga, justa, santa, irreprochable, como un padre, y estaría dispuesto a dar su vida por este grupo. Uy, increíble. Dar su vida por esta iglesia de tesalonicenses. La palabra sabéis, o didate en griego, expresa la idea de un conocimiento experimental. Aquellos que conocían lo que Pablo iba a relatarles por su propia experiencia. Ellos sabían muy bien lo que el apóstol Pablo le está comentando. Cuando habla acerca de exhortación, el término traducido al castellano, exhortación en griego, es paraklesis. Paraklesis se traduce al castellano como exhortación. Esta palabra tiene varios significados. Como todas las palabras tienen varios significados. Por eso algunos dicen, los lingüistas dicen, las palabras no tienen significado en sí mismos, sino que tienen significado en su contexto, en la oración, en el párrafo, y en un texto completo. Esta palabra, paraklesis, que se traduce al castellano como exhortación, tiene los siguientes significados. Súplica. También puede traducirse, paraklesis, como ruego, les suplico, les ruego, o estímulo, les animo, lo estimulo, consuelo o exhortación. El contexto le va a dar el significado. En Tesalonicenses tiene que ver con consolación, para referirse a la labor del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús. El Espíritu de Dios va a consolar, por eso se emplea el término paracletos, para entregar ayuda personal y orientación para la vida. La exhortación, por tanto, no es necesariamente una palabra de reprensión, como se entiende comúnmente. Exhortación, te exhorto. Acá va bien el término paraclesis, es como alentar, les aliento, les animo. Es necesario comprender que el creyente necesita mucho más ser alentado que reprendido. Es mucho más eficaz el aliento que la reprensión. Lo que caracteriza a un cristiano espiritual no es su capacidad de reprender, sino que lo que caracteriza a un cristiano espiritual, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, la capacidad de restaurar. Es un cristiano espiritual el que restaura a los otros, no el que le gusta reprender a los otros. Al apóstol Pablo también le acusaban de procurar agradar a la gente, pues predicaba la circuncisión entre los judíos y la anulaba entre los gentiles. Aquí comienzan a enlistarse los tipos de acusaciones que se le predicaba al apóstol Pablo. Se le decía que lo que predica era una fantasía, predica con motivos impuros, predica para engañar a la gente, se le acusa de buscar la aprobación de la gente en vez de la de Dios, se le acusa de buscar en el Evangelio un medio lucrativo, se le acusa de buscar prestigio personal, se le acusa de un dictador también. Pero el apóstol Pablo dice que fue muy delicado con ellos. ¿Cómo me pueden acusar de ser dictador, de ser un déspota con la iglesia, si yo los traté con mucho cuidado, con mucha delicadeza, dice el apóstol Pablo? Se está defendiendo ahí. En toda esa parte, del verso 7 hasta el verso 12, el apóstol Pablo presenta su defensa. Son calumnias los que me están planteando, porque yo lo traté con mucho cuidado. Incluso estaba dispuesto a dar mi vida por ellos. No quería hacerle una carga, trabajé con mis propias manos. ¿Cómo voy a esperar con mi trabajo, mi servicio a la iglesia de Corintio, tener un medio lucrativo? Decía. Además fue justa, santa, irreprochable, como un padre, así los traté. Por eso todas las acusaciones son falsas, son calumnias. Y luego se presentan los pecados de los judíos más adelante, en la siguiente sección que vamos a trabajar. Aquí están las relaciones apostólicas con las iglesias del 3 al verso 13. La recepción de Pablo por los tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo fue a predicarles, cuando se dirigió a esta localidad, ellos lo recibieron su predicación como palabra de Dios, porque lo que él estaba hablando era palabra de Dios. Eso lo dice el verso 13. También radicalmente distinto a cómo lo recibieron los judíos, porque los judíos, donde iba, le boicoteaban, le saboteaban su trabajo. Por tanto, Pablo
a los tesalonicenses los considera como su corona, verso 17, verso 19. El término corona en griego tiene dos pronunciaciones. Una es diadema y la otra es estéfanos. Acá la palabra que va a ser utilizada, que es traducida como corona, no es diadema, sino que es estéfanos. Y esta corona estéfanos es de un vencedor en una contienda deportiva. Son estas cintas de laureles que le ponen a los vencedores en las competencias deportivas. Esa corona se refiere. No es la corona de la diadema que utilizaban los reyes, sino de las competencias deportivas. Ellos son, dice el apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica, para Pablo son su corona de victoria. Es como un vencedor en las competencias deportivas. Imagínense un deportista. Ahora a los deportistas en los Panamericanos les fue muy bien. Una niña ganó de oro de judo, parece que fue. Tuvieron varias medallas. Tantas horas de trabajo, tanto esfuerzo, tanta disciplina, tanta constancia, acompañamiento, entrenamientos, horas y horas de entrenamiento. Y cuando llega el momento de la competencia, saca el primer lugar y la alegría inmensa que debe tener una persona así, ¿eh? Después de tanto esfuerzo, tantas privaciones que realizan los deportistas, y ganar una medalla, un campeonato deportivo. Increíble. Para el apóstol Pablo, eso es los tesalonicenses. Es lo mismo que si hubiese ganado una competencia deportiva. Lo comprende muy bien. Alguien que ha ganado un campeonato de cualquier tipo de deporte, esa es la alegría que sentía el apóstol Pablo. No sé si podré mencionar el término orgullo o no, o la alegría, la felicidad de obtener un premio como ese. Pero el apóstol Pablo sentía esa felicidad con esta iglesia de Tesalonicenses, porque lo amaba. Era su corona, su orgullo. No sé si están de acuerdo ustedes con el término orgullo, hermano, ¿no? Era su orgullo era su corona, su felicidad. La preocupación de Pablo por la iglesia en el verso del 19 en adelante, en el verso 18-19, por la imposibilidad de ir a verlo. El apóstol Pablo quería ir a ver a los miembros de esta iglesia, quería tener noticias de ellos. Porque acá, en el verso 18, verso 19, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Es decir, como son sus hermanos queridos, son sus hijos espirituales, él plantó esta iglesia, invirtió tiempo en ellos. Por eso él quiere ir a verlos una y otra vez. Pero Satanás lo estorbó, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál habrá sido el estorbo, mis hermanos, que produjo Satanás para impedirle que el apóstol Pablo fuera a Tesalónica? ¿Creen ustedes? No, aunque no la Biblia no lo dice, pero aquí podría aludirse acá, a referirse. Al rechazo que tuvo de parte de los judíos, cuando rechazaban su predicación en este caso. Puede ser, muy bien, claro. Puede ser porque anteriormente habla acerca de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos bien siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Algo habrán hecho los judíos que impidieron que el apóstol Pablo viajara. No sabemos qué pudo haber sido. No sé qué pudo haber. Quizá, no sé qué dice usted, hermano Jaime. Bueno, la labor de Satanás siempre va a tratar de buscar la cabeza de una congregación o de un misionero para poner como obstáculo el crecimiento de la iglesia. Quizás Satanás obviamente usó todos los medios para poner obstáculos en el camino del apóstol Pablo para
visitarlo y quizá alentarlo o instruirlo en alguna forma en la palabra. Por eso que es importante orar por los siervos de Dios para que siempre Dios los guarde y los proteja. Por estas razones que el tentador siempre está al acecho. Exactamente. Bueno, pueden ser varias razones la causa de la enfermedad, puede ser también falta de dinero igualmente. Y él va a enviar a Timoteo, porque ya no aguantaba más, dice más adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Tuvo que haber problemas de dinero, hay pocas ventas, las ventas estuvieron malas, la gente no querían comprar los toldos, estas tiendas o estas tiendas que fabricaba el apóstol Pablo, no sabemos que o estaban muy altos los pasajes o no salieron los barcos, no sabemos qué pudo haber sido. Pero el apóstol Pablo dice Satanás, bueno, Satanás emplea esos medios para impedir cumplir la obra que tenía el apóstol Pablo, que era una obra misionera. Quiere ver cómo anda la iglesia de Tesalonicenses, cómo va la fe, porque él trabajó ahí y no quiere que los miembros se pierdan o se descarríen, anden todo descarriado después. Como le ocurrió a Irineo de León, se descarrió uno, era un bandolero, después se volvió en un bandolero. Y él fue, volvió y buscó el bandolero, era dirigente de un grupo de asaltantes allá en esas tierras de Palestina. Huyó el, el antiguo discípulo y lo encontró, se arrepintió y lo volvió a traer nuevamente. Bueno, se había producido se descarrió este hombre. El apóstol Pablo lo más probable es que estaba pensando en eso. ¿Qué ocurrió? Porque no había noticias, no había medios de comunicación tan rápido como ahora. Entonces él quería saber cómo andaba la iglesia de Tesalonicenses. Y para confirmar la fe de ellos, ese era lo que dice el verso 2. Y enviamos a Timoteo, vuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, alentarle y confirmarle. Muy importante este trabajo después del discipulado, del evangelismo, tiene que venir un discipulado, después un pastorado, para consolidar, fortalecer, edificar la fe de los cristianos y la formación espiritual que dura toda la vida. Eso es lo que quería el apóstol Pablo para esta congregación. Y también por la posibilidad de que los sufrimientos de Pablo fueran los hermanos perturbados, porque el apóstol Pablo estaba sufriendo. Y él se imaginaba, si los hermanos de Tesalónica saben que yo estoy sufriendo, lo más probable es que ellos también se desesperen. Por eso quiero ir a visitarle para decirle que yo estoy acostumbrado a los sufrimientos y para eso hemos sido puestos también. Eso es lo que dicen en esta sección. Para eso hemos sido puestos, para sufrimiento y para tribulaciones. Es decir, las tribulaciones son parte de la vida cristiana. No es solamente la vida cristiana, todo el mundo experimenta los sufrimientos. Pero los sufrimientos están relacionados también con el Evangelio. Y él dice que para esto he sido puesto, para sufrir, no para parar de sufrir, como antiguamente había una iglesia que prometía a la gente, pare de sufrir. Bueno, es verdad que hay un sufrimiento espiritual de la ausencia de Dios, es terrible. Eso es verdad. Cuando se convierten a Cristo, en ese sentido, de ese sufrimiento espiritual que tiene la gente consciente, inconscientemente, pero tiene sufrimiento espiritual. Sin Dios sufre el espíritu del alma. Es verdad en ese sentido, pero algunos quizás lo entendieron de otro modo, que ya no va a tener ningún sufrimiento. Pero en el cristianismo hay sufrimiento. En la fe cristiana se experimentan las aflicciones. Somos como ovejas enviados en medio de lobos. En el mundo tendréis aflicción. No les prometió que lo iba a librar de la aflicción. Lo único que le prometió, si alguien estudió el libro de Apocalipsis, lo único que le prometió el Señor es que, aunque estén muertos, no perderán la fe. Aunque estén muertos, vivirán. Eso es lo que le prometió el Señor. Y si mueren, lo va a resucitar. Va a tener esa oportunidad. Ese gran... Me llevó mi celular, mi hijo, para ver la hora. Aquí no logro ver bien la hora. Después lo voy a ir a buscar. A ver.
Si alguien me dice, son como las 8:10 parece, ¿cierto, hermano? Y 8:07. 8:07, ya. Vamos a quedar ya, esta última parte y después viene la prédica. Por la posibilidad de que su trabajo haya resultado en vano. También está preocupado esto el apóstol Pablo. ¿Ah? Tiene temor de que su trabajo haya quedado en vano. ¿Quién no? El que ha invertido tiempo. Mire acá el apóstol Pablo, cuando fue a predicar, él tiene que pagar los pasajes, tiene que la alimentación, la estadía. eh, hay recurso económico que se ha invertido, hay tiempo que se ha invertido. Su vida lo invirtió por una congregación. Por eso él teme que su trabajo haya resultado todo en vano. Imagínese alguien que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo, recurso económico, y de pronto la iglesia se desarma y ya no existe más. No, qué terrible debe ser eso, ¿ah? Para cualquier cristiano. Tanto esfuerzo, tanta... La vida de alguien lo entregó en esa congregación y después la iglesia se deshace. Ya no existe más. El apóstol Pablo tiene ese miedo. Por eso quiere ir a ver la iglesia de Tesalónica. Pero no puede ir, ese es el problema, porque Satanás se lo impide. Y acá, ¿qué es lo que dice, qué es lo que hace el apóstol Pablo cuando Satanás se lo impide? ¿No? Comenzó a atar al hombre fuerte o a hacer guerra espiritual, a tratar de identificar bueno, él dice Satanás nada más, pero esta guerra moderna de la guerra espiritual, de la cartografía espiritual, de comienza a identificar al hombre fuerte que está dentro de una ciudad y por medio de una cartografía espiritual presentan un mapa y todos se toman de las manos y comienzan a identificar en